veremos qué es la cultura, cómo se desarrolla la cultura. Yo me llevo esto desde los años 70, que son bastantes años. ¿Quién cambia la ciudad? Los ciudadanos. Las ciudades no se cambian solas, las ciudades no se cambian las instituciones, las ciudades las cambian en todo caso la gente que está en las instituciones y los ciudadanos que empujan para que las cosas evolucionen. De todas maneras, mi experiencia en Barcelona la he contrastado siempre con una nariz metida en otras ciudades que me han parecido súper emergentes. Por ejemplo, Berlín. Soy un fan de Berlín. ¿Por qué? Por la ciudad creativa. Las ciudades avanzan creativamente cuando sus organizaciones públicas, privadas o asociativas crean estructura creativa. Y si no crean estructura creativa, otras les pasarán adelante. Ahora que me retiro, que me retiraré a finales de diciembre, que es ya prácticamente, ahora que me retiro, me planteo básicamente en qué ciudad quiero vivir especialmente. ¿Quiero vivir en Barcelona? Sí. 6 meses. Pero me gustaría vivir en una ciudad de Latinoamérica. ¿Cuál? Pues no lo sé. No lo sé. Buenos Aires, depende. ¿Me encanta? Sí. Pero os veo un poco despistados. No estáis en rediseño. Estáis, amablemente, sois fantásticos para convivir. Pero la ciudad le veo poco empuje, de verdad. Las ciudades creativas salen porque tienen una atmósfera creativa común. Ustedes la tienen, sí. Ustedes la tienen, sí. Y es una ciudad que necesita básicamente clase creativa. Ustedes la tienen, sí, pero no la tienen estructurada. No la tienen estructurada. Por lo tanto, las ciudades de futuro, que es una parte del rediseño, que no está en el libro aquel, pero que, ¿por qué? Porque me dediqué a pensarlo básicamente este verano. Las ciudades creativas son ciudades con una gran cultura creativa compartida y con una clase creativa plural que después os voy a contar. La primera cosa que he experimentado en las ciudades creativas, y que es básica para una ciudad creativa, he experimentado que las ciudades y su cultura empiezan por la oreja. Debemos escucharnos. ¿Somos una ciudad creativa? ¿Por qué? ¿No somos una ciudad creativa? ¿Por qué? ¿Por qué otras ciudades son ciudades creativas? ¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿Por qué? Entonces, la escucha es clave. Primer tema, primer interrogante. ¿Somos una ciudad que utiliza todo su potencial creativo para transformarse en la ciudad necesaria, bien situada en la red de ciudades por la que optamos? Buenos Aires, creativamente, ¿en qué circuito de ciudades quiere estar? ¿En primera división de ciudades latinoamericanas? ¿En primera división de ciudades americanas norte-sur? ¿En primera división de ciudades occidentales? ¿O en primera división de ciudades mundiales? Pero el mundo funciona por redes de ciudades. El mundo no funciona, con esto que ustedes están tan interesados todavía, que no lo estoy nada, por redes de países. A mí la marca país me la rebufa, no me interesa nada. Es una estupidez. ¿Por qué? Porque lo que funcionan son las ciudades de un país. Por tanto, estamos impulsando creatividad para... ¿Cuál es el tema claves de las ciudades creativas? Nuevas ideas. ¿Qué nuevas ideas hay en la ciudad? Nuevas ideas, no simplemente en artes. Por favor, dejemos de pensar la creatividad con la mierda de las artes. Que esto es lo que nos enmierda a todos. La creatividad, es más, las ciencias son creatividad. La vida cotidiana es creatividad. Las artes son creatividad, estupendo, pero normalmente la gente que nos movemos en torno a la cultura, el diseño, la literatura, el cine, confundimos las artes con la creatividad. A ver, ¿nuevas ideas para qué? ¿Nuevas ideas para qué? Para situar bien la ciudad. Segundo, nuevas formas de comprender y hacer las cosas. Diseño puro.
nuevas formas de comprender y hacer las cosas, más para el mundo actual, más teniendo presente el futuro, más, por ejemplo, teniendo presente la ecología, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Las ciudades creativas son ciudades más igualitarias. Entre la diferencia entre ricos y pobres es menor. Es menor. ¿Por qué? Porque hay una distribución diferente de la riqueza. Por tanto, son ciudades más con emprendimiento social, económico, cultural. Son ciudades de este tipo. ¿Cuáles son los 3 temas más claves para reinventar una ciudad como ciudad creativa? Primero, escucharnos. Las ideas vienen segundo. Primera es la escucha. Si no, las ideas son alucine. Y tercero, es gestión. El problema que tenéis a veces es que vosotros pasáis las ideas, las convertís en alucine. Y después no gestionáis, o gestionáis antes de tener las ideas. Las ciudades, por tanto, saben gestionar. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que las ciudades saben gestionar bien servicios e infraestructuras. Pocas saben motivar creatividad. Pocos saben cómo deben motivar la creatividad. No hay fórmulas mágicas para la ciudad creativa, pero hay algunas cosas que son interesantes. ¿Qué activos tenemos? Y aquí en Buenos Aires tenéis genial cantidad de activos, porque la libertad de prensa es clave, la libertad de expresión es clave. Sin libertad de expresión no hay ciudad creativa, y la creatividad implica disenso. ¿Cómo se consigue una ciudad creativa? Al fin llegamos. Primero, creatividad. Mi aportación, que tuvo una revelación el 14 de agosto, paseando por el Mediterráneo. La creatividad es antes que la cultura. Esto me quedé muerto. Pensé, Tony, 65 años de boludez. ¿Cómo no te diste cuenta? Lo más importante en la vida es la creatividad. Y la creatividad es antes que la cultura. La cultura es qué forma damos a la creatividad para poder convivir y avanzar. Pero la creatividad es lo primero, es lo clave, es lo fundamental. Es lo fundamental, por tanto, la creatividad. Segundo, sentido para la atmósfera de la cultura de la ciudad. Hemos de tener de esta creatividad, los del sector creativo para la cultura, hemos de crear sentido compartido. ¿Para qué? Tercero, para la vida ciudadana empática, para la vida ciudadana compartida en avance, no cómoda. Las ciudades conservadoras no pueden ser ciudades creativas, lo siento. Solamente las ciudades avanzadas, progresistas, que optan por valores de futuro, pueden ser ciudades creativas. Los otros serán ciudades arqueológicas, los cuales tendrán cada vez menos posibilidades de estar bien. Por tanto, en el fondo, cuando estén ya muy mal, cambiarán. Pero esto es un tema clave hoy en día. ¿Quién ayuda a esto? Primero, clase creativa de cultura, pero después hay 2 espacios claves. Las industrias creativas para el conocimiento. Esto es fundamental, clase creativa. Segundo, quinto, ¿no? Empresas innovadoras con industrias clave, fundamental. Y dentro de las industrias innovadoras con industrias clave está absolutamente en terremoto las industrias para el entretenimiento, que son tan importantes como estas. Pero a estas les va la pasta de una manera increíble, sin avergonzarse. Es como tú pones en un restaurante y dices, no, yo voy a hacer buena comida. Y los precios, ay, no sé, bueno, serán baratitos. Pues lo siento. Si tú vas a la Adrià, en España, ¿vale?, tiene 50 personas en la cocina para servir 30 menús. Pero el resultado es 1. Y esto está aquí. ¿Vale? Es tan importante esto como lo otro, pero son temas distintos. Y esto además está cambiando de una manera muy, muy fuerte. Lo contaré. ¿Y qué tenemos más? ¿Quién impulsa todo esto?
¿Cuál es el motorcito? Ta, 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 ta. Lo público, administrativo y asociativo como motor de democracia. Dejemos de comportarnos, de comprendernos y comportarnos para la ciudad creativa desde la culpa, la desconfianza y lo negativo. Tienen culpa los políticos, tienen culpa no sé qué, por favor, ya no. Asumamos que la culpa es el 50% para todos. En el retorno de lo público es cooperante. La cooperación es básica, no la exclusión y no el insulto. La cooperación, ¿vale? Simplemente, y fin. Ténganse fe y háganlo. Háganlo, ¿vale? Háganlo. Ténganse fe y háganlo. Horizonte. Así que, gracias, buena suerte y les dejo mi email personal tpuchp@hotmail.com. Ustedes me pueden escribir 4 páginas que yo les voy a contestar 3 líneas. ¿Vale? Gracias y buenos días.